Salí del Hospital San Rafael un día antes de lo previsto. El doctor Ramírez, con su bata impecablemente blanca y sus ojos cansados, me había dado la noticia esa mañana mientras revisaba mis últimos análisis. Mi cuerpo aún dolía por el accidente. Moretones púrpuras florecían a través de mis costillas y los puntos tiraban de mi piel sensible. Pero el verdadero dolor estaba enterrado más profundo. Era la punzada de la traición, una herida invisible que ningún cirujano podría cerrar jamás. La enfermera Elena me ayudó a sentarme en la silla de ruedas. Sus manos gentiles desconocían lo frágil que se sentía mi corazón. Me deseó una buena recuperación con una voz alegre que solo hizo que el vacío en mi pecho se ensanchara. Mientras me empujaba por los pasillos blancos y estériles, intenté sonreír a los otros pacientes, pero mi rostro se sentía como una máscara rígida, incapaz de mostrar otra cosa que no fuera el dolor que me consumía. ¿Alguien vendrá a recogerte, Lucía?, preguntó Elena mientras llegábamos a la entrada principal. No, tomaré un taxi, respondí, evitando sus ojos preocupados. No quería decirle que mi marido, Carlos, había dejado de responder mis mensajes hace 2 días. No quería admitir que la única persona que debería estar esperándome probablemente ni siquiera sabía que hoy me daban el alta. O peor aún, quizás lo sabía y simplemente no le importaba. El viaje en taxi fue silencioso. Miré por la ventana, observando cómo los árboles del verano madrileño pasaban borrosos, su verde vibrante burlándose de la grisura de mi mente. Mis dedos recorrieron el vendaje que envolvía mi antebrazo. Me pregunté si las cicatrices desaparecerían algún día, o si serían recordatorios permanentes de que algunos daños nunca pueden deshacerse. El taxista, un hombre mayor con una barba canosa, me miraba por el espejo retrovisor de vez en cuando. Tal vez notaba mi tristeza, o quizás solo estaba preocupado por la posibilidad de que vomitara en su coche. No importaba. Me sentía invisible, como si el accidente hubiera borrado algo esencial en mí, algo que hacía que la gente notara mi presencia. ¿Seguro que estará bien, señora?, preguntó cuando finalmente llegamos a mi apartamento en Chamberí. Puedo ayudarla con su bolso hasta la puerta. Estoy bien, gracias, respondí automáticamente, entregándole un billete de 20 euros sin esperar el cambio. Cuando el taxi se alejó, me quedé sola frente al edificio donde había vivido los últimos 5 años con Carlos. Un edificio antiguo pero elegante, con balcones de hierro forjado y geranios rojos que yo misma había plantado la primavera pasada. El portero, don Jesús, no estaba en su puesto habitual. Mejor así. No tenía fuerzas para explicar mis vendajes o responder preguntas sobre mi estado. El ascensor estaba fuera de servicio, como tantas otras veces. Subí los 3 pisos lentamente. Cada escalón era un ejercicio de voluntad contra el dolor físico. Cuando finalmente llegué a nuestra puerta, una ola de anhelo me golpeó. Todo lo que quería era acostarme en mi propia cama y fingir que nada había sucedido, que el accidente había sido solo una pesadilla, que los días en el hospital habían sido un mal sueño, que Carlos seguía siendo el hombre del que me enamoré. Las llaves temblaban en mi mano mientras intentaba abrir la puerta. Había algo extraño en el silencio que emanaba del apartamento. Normalmente, incluso cuando Carlos no estaba, el lugar tenía cierta vida. El tic-tac del reloj antiguo que heredé de mi abuela, el zumbido suave del refrigerador, el ocasional maullido de Misha, nuestro gato siamés. Pero ahora, nada. Un silencio espeso, casi palpable. Empujé la puerta, esperando vacío, tal vez un poco de polvo. En lugar de eso, una risa flotó por el pasillo, un sonido burbujeante e íntimo que hizo que mi estómago se contrajera. Era una risa femenina, melodiosa y desconocida, una risa que no pertenecía a mi casa. Me quedé inmóvil en el umbral, con la bolsa del hospital aún colgada de mi hombro. Podía dar media vuelta, cerrar la puerta silenciosamente, pretender que nunca había llegado a casa. Podía llamar a mi hermana Sofía, pedirle que me recogiera, escapar antes de confirmar lo que mi corazón ya sabía. Pero no lo hice. Algo dentro de mí necesitaba ver, necesitaba saber, como cuando no puedes dejar de mirar un accidente en la carretera, aunque sabes que las imágenes te perseguirán después. Así que entré, cerrando la puerta tras de mí con un clic suave que se perdió bajo el sonido de otra risa, esta vez la de Carlos. El pasillo nunca me había parecido tan largo.
Las fotos en las paredes, nuestra boda en Toledo, nuestro viaje a las Canarias, la Navidad con mi familia en Sevilla, parecían observarme con ojos acusadores, como si yo fuera la intrusa. Cada paso se sentía como si caminara a través de un líquido espeso e invisible. El dolor en mis costillas se intensificó, pero apenas lo noté. El dolor emocional eclipsaba cualquier malestar físico. Me detuve frente a la puerta de nuestro dormitorio, que estaba entreabierta. Un rayo de sol caía sobre el pie de la cama, iluminando el enredo de sábanas que yo misma había elegido en el Corte Inglés, pagando más de lo que debería por ese algodón egipcio que Carlos tanto apreciaba. Nuestras sábanas, nuestra cama, nuestro dormitorio. Y allí, en medio de todo lo que creía mío, estaba mi marido con otra mujer. No hice ningún sonido. Mi corazón latía tan violentamente que pensé que debían oírlo. Pero solo me di la vuelta y caminé de regreso, mi visión borrosa por las lágrimas que me negaba a derramar. Cada paso por el pasillo era una marcha fúnebre para la mujer que había sido, la esposa confiada y esperanzada que pensaba que el amor podía sobrevivir a cualquier cosa. Pero ya no era esa mujer. El accidente me había cambiado, y ahora, este momento me estaba transformando nuevamente. Mientras salía silenciosamente del apartamento, sentí que dejaba atrás más que un matrimonio roto. Estaba dejando atrás una versión de mí misma que ya no reconocía. No recuerdo cómo llegué al Parque del Retiro. Mis pies me llevaron instintivamente a este lugar donde Carlos y yo solíamos pasear los domingos, compartiendo helados y sueños. Ahora me sentaba sola en un banco, observando a las familias felices y a las parejas enamoradas que paseaban por el estanque. La normalidad de la vida continuaba a mi alrededor, indiferente a mi mundo que acababa de hacerse pedazos. Mi móvil vibró en mi bolsillo. Era Sofía. Dudé antes de contestar. No estaba lista para explicar lo que había visto, para convertirlo en realidad a través de las palabras, pero necesitaba a mi hermana ahora más que nunca. «Lucía, ¿estás bien? Me llamaron del hospital para confirmar que te recogería mañana». Su voz sonaba preocupada. «Me dieron el alta hoy». Mi voz salió ronca, como si hubiera estado gritando, aunque no había pronunciado palabra desde que salí del apartamento. «¿Qué? ¿Y por qué no me avisaste? ¿Dónde estás ahora? ¿Con Carlos?» El nombre de mi marido desató algo en mí. Las lágrimas que había contenido comenzaron a fluir sin control. Entre sollozos entrecortados, le conté lo que había descubierto. Sofía maldijo en voz baja. «Voy por ti ahora mismo. No te muevas», dijo con firmeza antes de colgar. Mientras esperaba, mi mente regresaba obsesivamente a la escena del dormitorio. La puerta entreabierta, el rayo de sol sobre la cama, Carlos tumbado allí, su brazo sobre las caderas de ella, sus rostros cerca. Estaban riendo, sus cuerpos presionados juntos como si nunca hubieran conocido un ápice de culpa. La imagen era tan nítida que me dolía físicamente. Cerré los ojos, pero eso solo empeoró las cosas. Ahora podía ver detalles que no había registrado conscientemente. La ropa de ella en el suelo, mezclada con la de Carlos. Una botella de vino sobre la mesita de noche. Nuestro Rioja favorito que guardábamos para ocasiones especiales. Su largo cabello rubio extendido sobre mi almohada. No la conocía. Nunca antes había visto a esa mujer. Era joven, quizás 25 años, mientras que Carlos y yo habíamos cumplido los 35. Tenía una belleza despreocupada y natural, del tipo que no necesita maquillaje ni esfuerzo. El tipo de belleza que yo había perdido durante los últimos meses de turnos dobles en el hospital, de noches sin dormir preocupada por los pacientes, de comidas rápidas y descuidadas entre consulta y consulta. Me preguntaba desde cuándo. ¿Había empezado antes de mi accidente? ¿O Carlos había aprovechado mi ausencia forzada para buscar compañía? Recordé sus visitas al hospital, cada vez más breves y espaciadas, sus excusas sobre el trabajo, sobre lo difícil que era verme conectada a esos tubos, sobre cómo le recordaba a su madre enferma. Y yo le había creído. Le había dicho que lo entendía, que no se preocupara, que se cuidara. Mientras tanto, él encontraba consuelo en otros brazos, en otra cama, nuestra cama. Algo se endureció dentro de mí, una resolución fría que reemplazó las lágrimas. Ya no era simplemente dolor lo que sentía, era ira, una ira ardiente que comenzaba a quemar todas las excusas que mi mente buscaba para justificarlo.
Vi el coche de Sofía detenerse junto al parque. Mi hermana salió corriendo hacia mí, su rostro una mezcla de preocupación y furia apenas contenida. Me abrazó con cuidado, consciente de mis heridas, y luego me observó detenidamente. «Ese cabrón», murmuró, pasando su pulgar por mi mejilla para secar una lágrima rebelde. «Te vienes a mi casa ahora mismo». El apartamento de Sofía en Malasaña era pequeño pero acogedor, lleno de plantas y colores vibrantes que contrastaban con la decoración minimalista que Carlos había impuesto en nuestro hogar. Mi hermana me instaló en su sofá, me trajo una manta suave y preparó té de manzanilla mientras yo miraba fijamente por la ventana, viendo todo y nada. «Deberías descansar», dijo, sentándose a mi lado. «Mañana pensaremos qué hacer», pero no podía descansar. Cada vez que cerraba los ojos, los veía juntos, la risa de ella, las manos de él, nuestras sábanas, nuestra cama. «Necesito mis cosas», dije de repente. «Mi ropa, mis documentos, mis medicinas». Sofía me miró con preocupación. «¿Puedo ir yo a buscarlas mañana, cuando él no esté?» «No», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Quiero ir ahora, mientras están ocupados». Mi hermana dudó, pero algo en mi expresión debió convencerla. 1 hora más tarde, estábamos de vuelta frente a mi edificio. El corazón me latía con fuerza mientras subíamos las escaleras, pero mi determinación no flaqueó. Esta vez, no me escabulliría como una intrusa. Entraría como lo que era, la dueña legítima de ese espacio que Carlos había profanado. Al llegar a la puerta, busqué mis llaves, pero mis manos temblaban demasiado. Sofía me las quitó suavemente y abrió por mí. El apartamento estaba en silencio, pero un silencio diferente al de antes. Un silencio de complicidad satisfecha. «Espera aquí», susurré a mi hermana, que me miró alarmada. «Lucía, no creo que debas...» Pero ya estaba avanzando por el pasillo, mis pasos silenciosos sobre el parqué, que Carlos había insistido en pulir cada 6 meses. La puerta del dormitorio seguía entreabierta, exactamente como la había dejado. La empujé suavemente. Estaban dormidos. Carlos boca arriba, un brazo sobre sus ojos, roncando ligeramente como siempre hacía después de beber vino. Ella acurrucada contra su costado, su cabello rubio esparcido sobre su pecho desnudo. La escena era tan íntima, tan doméstica, que por un momento sentí que era yo quien no pertenecía allí. Di un paso atrás, luego otro. No por miedo o vergüenza, sino porque no quería despertarlos. No todavía. Quería prepararme. Quería estar lista para el momento en que tuviera que enfrentarlos. Volví junto a Sofía, que me esperaba con expresión tensa. «Están dormidos», dije con una calma que no sentía. «Ayúdame a recoger mis cosas». Pasamos la siguiente hora empacando lo esencial. Ropa, documentos importantes, medicamentos, algunos objetos personales con valor sentimental. Trabajamos en silencio, moviéndonos por el apartamento como fantasmas. Encontré a Misha escondido bajo el sofá, asustado por la presencia de la extraña. Lo recogí, susurrándole palabras tranquilizadoras mientras lo metía en su transportín. Cuando terminamos, me detuve en medio de la sala y miré a mi alrededor. 5 años de matrimonio resumidos en 3 maletas y un gato aterrorizado. Debería haber sentido tristeza, pero solo sentía alivio, como si me hubiera quitado un peso de encima que no sabía que cargaba. Sofía tomó 2 maletas y el transportín de Misha. «Vamos», susurró. «Ya tendrás tiempo de volver por el resto». Negué con la cabeza. «Espera», dije, sacando un bolígrafo y una hoja de papel de mi bolso. Escribí rápidamente, mis letras torcidas por la prisa y la emoción. «Carlos, me dieron el alta hoy. Pasé por casa para recoger algunas cosas. No te preocupes por llamarme o buscarme. Ya no existe un nosotros. Lucía». Dejé la nota sobre la mesa del comedor, donde sabía que la vería. Era breve, directa, sin reproches ni acusaciones. No necesitaba decirle que lo había visto con ella. No necesitaba explicaciones ni excusas. Ya no importaba. Cuando finalmente salimos del apartamento, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado allí no solo mis pertenencias sobrantes, sino también todas las ilusiones y mentiras que había acumulado durante esos años. La cama que una vez compartimos ya no era mía, y yo ya no era la mujer que había dormido en ella, confiada y ciega. Era alguien nuevo,
alguien que apenas comenzaba a conocer, alguien más fuerte de lo que jamás había imaginado. Los días siguientes pasaron en una bruma de llamadas perdidas y mensajes sin responder. Carlos alternaba entre súplicas desesperadas y acusaciones airadas. «Fue un error», decía en un mensaje. «¿Cómo pudiste irte así?», reclamaba en el siguiente, como si yo fuera la culpable de algo. Cada notificación hacía que mi estómago se contrajera, pero me mantuve firme en mi silencio. Sofía me había cedido su habitación mientras ella dormía en el sofá, a pesar de mis protestas. Mi hermana siempre había sido así, protectora hasta el extremo, dispuesta a sacrificarse sin pensarlo 2 veces. Por las mañanas, preparaba café fuerte y tostadas con tomate, y me miraba con preocupación mientras yo apenas tocaba la comida. «Tienes que comer, Lucía», insistía. «No puedes dejar que ese idiota te destruya así». Yo asentía y forzaba algunos bocados para complacerla, pero la comida me sabía a cartón. Todo me parecía irreal, como si estuviera observando mi vida desde muy lejos. Solo Misha conseguía arrancarme alguna sonrisa cuando se acurrucaba en mi regazo, su ronroneo constante como una pequeña ancla a la realidad. Una semana después del descubrimiento, recibí un mensaje de Pilar, mi jefa en el hospital. «¿Cómo va la recuperación? Te echamos de menos en urgencias. Cuando te sientas lista, pásate por mi despacho. Tenemos que hablar sobre tu reincorporación». Ese mensaje fue como un despertador. De repente, recordé que existía un mundo más allá de mi dolor, un lugar donde yo era la doctora Lucía Vega, respetada por sus colegas y querida por sus pacientes, un lugar donde mi identidad no estaba vinculada a Carlos ni a su traición. «Voy a volver al trabajo», anuncié durante la cena, sorprendiendo a Sofía, que casi se atraganta con su vino. «¿Estás segura? Apenas han pasado 2 semanas desde el accidente. Tus costillas». «Estaré bien», interrumpí. «Puedo empezar con media jornada. Necesito hacer algo, Sofía. Necesito sentirme útil otra vez». Mi hermana me estudió durante un largo momento antes de asentir. «De acuerdo, pero con una condición. Buscaremos un apartamento para ti este fin de semana. No puedes seguir durmiendo en mi cama indefinidamente», añadió con una sonrisa para suavizar sus palabras. Fue así como, al día siguiente, me encontré frente al Hospital San Rafael, inhalando profundamente antes de cruzar las puertas automáticas. El olor familiar a desinfectante y el bullicio controlado me recibieron como viejos amigos. Caminé hacia el despacho de Pilar, consciente de las miradas curiosas y los saludos sorprendidos de mis compañeros. Todos sabían del accidente, pero nadie sabía lo de Carlos. Al menos, eso esperaba. Pilar me recibió con un abrazo cuidadoso y una mirada evaluadora. «Te ves bien», mintió diplomáticamente. «Pálida, pero bien. Estoy lista para volver», dije sentándome frente a su escritorio. «Media jornada al principio, como acordamos durante mi baja». Ella asintió, pero había algo en su expresión que me puso en alerta. «Lucía, antes de que vuelvas, hay algo que deberías saber», comenzó, y mi corazón se aceleró. «Carlos vino hace unos días». El sonido de su nombre en la boca de mi jefa fue como una bofetada. «¿Qué quería?», pregunté, mi voz apenas un susurro. Estaba preocupado porque no contestaba sus llamadas. «Quería saber si habías contactado con el hospital». Pilar hizo una pausa. «Lucía, ¿hay algo que quieras contarme?». Dudé. Pilar no era solo mi jefa, sino también una mentora, casi una segunda madre desde que entré como residente. Pero hablar de mi vida personal en ese despacho, donde tantas veces habíamos discutido casos médicos y protocolos, me parecía inapropiado. «Carlos y yo nos hemos separado», dije finalmente, las palabras saliendo más fácilmente de lo que esperaba. «Lo encontré con otra mujer el día que me dieron el alta». Pilar no mostró sorpresa, solo una compasión tranquila que agradeció más que cualquier expresión de lástima. «Lo siento mucho», dijo simplemente. «Si necesitas más tiempo». «No», interrumpí. «El trabajo es exactamente lo que necesito ahora». Ella asintió, comprensiva. «Bien, empezarás el lunes. Y Lucía», añadió mientras yo me levantaba para irme, «si viene otra vez, le diré que respete tu privacidad». Esa tarde, Sofía y yo visitamos 3 apartamentos en Lavapiés, un barrio bohemio y multicultural que siempre me había gustado, pero que Carlos consideraba demasiado ruidoso. El tercero era perfecto.
Un segundo piso en un edificio antiguo pero reformado, con techos altos y ventanas que daban a una pequeña plaza. Era más pequeño que el apartamento que compartía con Carlos, pero me enamoré de su encanto instantáneamente. «Es caro», murmuró Sofía mientras el agente inmobiliario nos daba un momento para discutirlo. «Puedo permitírmelo», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la seguridad en mi voz. Con mi sueldo de médica y sin tener que mantener los caprichos de Carlos, estaré bien. Firmé el contrato esa misma tarde. 3 meses de fianza, 6 de permanencia mínima, un compromiso que hace unas semanas me habría aterrorizado, pero que ahora me llenaba de una extraña paz. Era mi decisión, mi futuro, mi vida reconstruyéndose ladrillo a ladrillo. El sábado, mientras empacaba las pocas pertenencias que había llevado al apartamento de Sofía, recibí otro mensaje de Carlos. «Necesito verte. Por favor, Lucía. Han pasado 10 días. Tenemos que hablar. Lo que viste no es lo que piensas. Ella no significa nada. Fue un error estúpido. Te quiero. Siempre te he querido a ti». Leí el mensaje 3 veces, buscando en su interior algo que pudiera hacerme dudar. Alguna palabra que despertara el amor que una vez sentí, pero solo encontré más mentiras, más manipulación. Ella no significa nada, como si eso lo hiciera mejor, como si el problema fuera que él pudiera quererla, y no el hecho de que me había traicionado. Le mostré el mensaje a Sofía, que resopló con disgusto. «El típico discurso del infiel arrepentido», dijo, pasándome el teléfono de vuelta. «¿Vas a responderle?» «No lo sé», admití. Una parte de mí quiere decirle exactamente lo que pienso de él. Otra parte solo quiere olvidar que existe. Mi hermana me miró pensativa. «¿Qué necesitas tú, Lucía?» «No lo que crees que deberías hacer, sino lo que realmente necesitas para seguir adelante». Su pregunta resonó en mí durante horas. ¿Qué necesitaba yo? Durante tanto tiempo había puesto las necesidades de Carlos por delante de las mías. Sus preferencias dictaban dónde vivíamos, qué comíamos, con quién nos relacionábamos. Incluso mis turnos en el hospital se ajustaban para que pudiera asistir a sus eventos de trabajo. Y ahora, por primera vez en 5 años, tenía la libertad de preguntarme, ¿qué quería yo? La respuesta llegó clara como el agua. No necesitaba sus explicaciones ni sus disculpas. No necesitaba gritarle ni hacerle sentir culpable. Lo que necesitaba era cerrar esta etapa de mi vida con dignidad. Ese domingo, mientras Sofía me ayudaba a instalarme en mi nuevo apartamento, tomé una decisión. Llamé a un cerrajero y cambié la cerradura de mi antiguo hogar. Luego, envié un mensaje a Carlos. «No hay nada de qué hablar. Pasaré por el apartamento el próximo sábado a las 10 de la mañana para recoger el resto de mis cosas. No estés allí. Ya he cambiado la cerradura. Puedes recoger tus pertenencias cuando termines de hablar con mi abogado». Su respuesta fue inmediata. Una avalancha de mensajes cada vez más desesperados. Los ignoré todos. En lugar de eso, me concentré en hacer de mi nuevo espacio un hogar. Coloqué mis libros de medicina en las estanterías. Preparé un rincón acogedor para Misha y colgué en la pared una acuarela que Sofía había pintado para mí. Un amanecer sobre Madrid, los primeros rayos de sol iluminando los tejados de la ciudad. Esa noche, sentada en mi pequeño balcón con una copa de vino, no Rioja, sino un albariño fresco que Carlos nunca apreciaba, miré la plaza bulliciosa bajo mis pies. Parejas paseando, amigos riendo, familias disfrutando de los últimos momentos del día. La vida continuaba, imparable y hermosa en su caos, y yo era parte de ella nuevamente. Mi teléfono vibró una última vez. Era Carlos, pero su mensaje era diferente esta vez. «Lo entiendo. Estaré fuera el sábado. Lo siento, Lucía, por todo». No respondí. No había nada más que decir. La mujer que una vez le habría dado otra oportunidad, que habría buscado excusas para su comportamiento, que habría sacrificado su dignidad por salvar un matrimonio roto, ya no existía. En su lugar estaba yo, Lucía Vega, empezando de nuevo, sola pero no solitaria, herida pero no quebrada, lista para descubrir quién era realmente, más allá del reflejo en los ojos de un hombre que nunca me vio completamente. El lunes regresé al hospital. Vestí mi bata blanca como una armadura. Saludé a pacientes y colegas con una sonrisa profesional que no revelaba nada del caos en mi interior.
Mis compañeros me recibieron con abrazos cuidadosos y preguntas sobre mi recuperación física. Nadie mencionó a Carlos, aunque sospechaba que los rumores ya habían comenzado a circular. Teresa, la enfermera jefe de urgencias, me observó con ojos conocedores mientras revisábamos el cuadrante de la semana. ¿Todo bien en casa?, preguntó casualmente, mientras organizaba los expedientes. Estoy en proceso de mudarme, respondí, sorprendiéndome por la facilidad con que las palabras salieron. Carlos y yo nos hemos separado. Teresa asintió, sin mostrar sorpresa. Mi primer marido también era un cabrón, comentó, como quien habla del clima. A veces los accidentes nos abren los ojos, ¿no crees? Solté una risa sorprendida. Teresa siempre había sido directa, pero su franqueza resultaba reconfortante en ese momento. Supongo que sí, admití. Bueno, si necesitas ayuda para mover cajas o simplemente una botella de vino y una oreja que escuche, cuenta conmigo, ofreció, dándome un apretón en el hombro antes de alejarse para atender a un paciente que acababa de llegar. La mañana pasó rápidamente entre consultas y procedimientos menores. El trabajo era terapéutico. Cada diagnóstico acertado, cada paciente aliviado, me recordaba mi valía más allá de mi matrimonio fracasado. A mediodía, cuando me dirigía a la cafetería, mi móvil vibró. Era un número desconocido. «¿Doctora Vega?», dijo una voz masculina cuando contesté. «Soy Martínez, el cerrajero. Ya estoy en su apartamento para cambiar la cerradura como solicitó». Mi corazón dio un vuelco. Había olvidado que hoy era el día programado para el cambio de cerradura en mi antiguo hogar. Parte del plan que había elaborado con mi abogada, Isabel Mendoza, una vieja amiga de la universidad que se había especializado en divorcios. «¿Hay algún problema?», pregunté, temiendo que Carlos hubiera intentado impedir el trabajo. «No, señora. De hecho, no hay nadie en el apartamento. Solo quería confirmar que procedo con el cambio». Respiré aliviada. En mi prisa por reconstruir mi vida, casi había olvidado este paso crucial. Asegurar que Carlos no pudiera entrar y salir a su antojo del que legalmente seguía siendo también mi hogar, al menos hasta que se formalizara el divorcio. «Adelante», confirmé. «Dejaré las nuevas llaves con el portero, don Jesús. Él sabe que iré el sábado». Tras colgar, me quedé un momento inmóvil en el pasillo del hospital. Lo estaba haciendo real. No era solo una separación temporal, un arrebato emocional que se solucionaría con una conversación sincera. Estaba cerrando puertas, literalmente. Esa tarde, después de mi turno, pasé por el apartamento para recoger las nuevas llaves. Don Jesús me recibió con una sonrisa comprensiva. «El cerrajero dejó esto para usted, doctora», dijo entregándome un sobre con 2 juegos de llaves. También pasó su marido. Parecía alterado. «¿Le dijo algo?», pregunté, sintiendo una punzada de ansiedad. Quería subir, pero le expliqué que ya no tenía acceso. Don Jesús se encogió de hombros. No se lo tomó bien, pero le dije que eran órdenes del propietario, y usted figura como copropietaria en los documentos. Le agradecí su discreción y me dirigí a mi nuevo apartamento en Lavapiés. En el camino, recibí 3 llamadas de Carlos, que dejé sonar hasta que se desviaron al buzón de voz. Luego llegaron los mensajes. «¿En serio, Lucía? ¿Cambiar las cerraduras? ¿Dónde se supone que voy a dormir? Esto es ridículo. Es mi casa también. Hablemos como adultos. Por favor, llámame. Solo quiero explicarte. Ha sido un malentendido». Cada mensaje aumentaba mi determinación. Un malentendido. Como si encontrar a tu marido en la cama con otra mujer pudiera ser interpretado de múltiples maneras. Al llegar a mi nuevo hogar, encontré a Misha esperándome en la ventana. Su presencia familiar en este espacio nuevo me reconfortó. Empezaba a adaptarse, como yo. Dejé mi bolso y me cambié a ropa cómoda, tratando de ignorar el remolino de emociones que amenazaba con abrumarme. Esa noche, mientras cenaba una tortilla española que había aprendido a hacer con mi madre, recibí una llamada de Isabel. Carlos se puso en contacto con mi despacho. Informó sin preámbulos. «Dice que estás actuando irracionalmente y que deberíamos sentarnos a negociar antes de tomar medidas drásticas». «¿Medidas drásticas?», repetí, incrédula. ¿Cómo cambiar una cerradura? Aparentemente, considera que es una provocación innecesaria. Isabel hizo una pausa. «Lucía, debo preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta. ¿Hay algo más que deba saber?».
¿Algún motivo por el que Carlos podría estar especialmente nervioso por no tener acceso al apartamento? La pregunta me dejó perpleja. ¿Qué podría estar ocultando Carlos? No lo sé, admití. Llevábamos una vida bastante normal. Él trabaja en una consultoría, yo en el hospital. Teníamos una hipoteca conjunta, algunos ahorros. Nada extraordinario. Bien, investigaré un poco, prometió Isabel. Mientras tanto, mantén la calma. No respondas a sus provocaciones y documenta cualquier comunicación. Tras colgar, me quedé contemplando mi móvil. La insistencia de Carlos y su aparente desesperación por acceder al apartamento despertaron mi curiosidad. ¿Había algo allí que yo desconocía? ¿Algún secreto además de su infidelidad? Decidí revisar nuestras cuentas bancarias conjuntas desde mi aplicación móvil. Lo que descubrí me dejó sin aliento. Carlos había estado retirando pequeñas cantidades regularmente durante los últimos 6 meses. Nada demasiado obvio, pero sumando todo, había desaparecido casi 5.000 euros. Inmediatamente llamé a Isabel y le informé de mi descubrimiento. Esto explica su nerviosismo, comentó. Probablemente hay más. Contrataremos un perito financiero. Esa noche no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, mi mente comenzaba a elaborar teorías sobre lo que Carlos podría estar ocultando. ¿Una doble vida? ¿Deudas? ¿O simplemente había estado financiando sus aventuras amorosas con nuestro dinero conjunto? Al amanecer, tomé una decisión. El sábado, cuando fuera a recoger mis pertenencias restantes, revisaría cuidadosamente el apartamento. Si Carlos estaba escondiendo algo, encontraría pruebas. El resto de la semana transcurrió en una extraña calma. Carlos dejó de llamar, lo que resultaba más inquietante que su acoso anterior. En el hospital, me sumergí en el trabajo, prolongando mis turnos más allá de lo recomendado para alguien en recuperación. El dolor en mis costillas había disminuido a una molestia sorda, y los puntos de sutura ya habían sido retirados, dejando solo líneas rosadas que eventualmente se convertirían en cicatrices. El viernes por la noche, Sofía insistió en acompañarme a cenar. Fuimos a una pequeña taberna en La Latina, donde servían el mejor pulpo a la gallega de Madrid. Entonces, ¿irás sola mañana?, preguntó mientras compartíamos una ración de pimientos de Padrón. No estaré sola, respondí. Isabel vendrá conmigo, y don Jesús estará allí también, por si acaso Carlos decide aparecer. Sofía asintió, aunque pude ver la preocupación en sus ojos. ¿Qué esperas encontrar? No lo sé, admití. Tal vez nada, tal vez todo. Cuando el sábado llegó, me desperté antes del amanecer. Me vestí con deliberada formalidad. Pantalón negro, blusa blanca, el reloj que mis padres me regalaron cuando me gradué de la Facultad de Medicina. Quería sentirme fuerte, profesional, en control. Isabel me recogió a las 9. Durante el trayecto hacia mi antiguo hogar, repasamos nuestra estrategia. Concéntrate en tus documentos personales, objetos sentimentales irreemplazables y cualquier evidencia de movimientos financieros, aconsejó. Yo me encargaré de inventariar los bienes comunes para la separación de propiedad. Al llegar, don Jesús nos recibió con expresión solemne. No ha venido por aquí desde el miércoles, informó, refiriéndose a Carlos. Dejó una maleta con algunas pertenencias y dijo que volvería pronto. Subimos en silencio. Con cada escalón, mi determinación crecía. Ya no era la mujer traicionada que había huido en silencio. Era una mujer reclamando su poder, enfrentándose a la verdad, sea cual fuera. Cuando introduje la nueva llave en la cerradura, sentí una extraña sensación de triunfo. El sonido del mecanismo girando marcaba algo más que mi entrada al apartamento. Marcaba mi entrada a una nueva etapa de mi vida, una donde yo controlaba quién podía acceder y quién quedaba fuera. Al abrir la puerta, el familiar aroma de nuestro hogar me golpeó con fuerza, pero ya no era nuestro hogar. Era solo un lugar, lleno de recuerdos que pronto serían empaquetados y clasificados como míos o suyos. Entré con la cabeza alta, lista para enfrentar cualquier secreto que esas paredes pudieran revelar. El apartamento estaba impecable, ordenado con una meticulosidad que me resultó inquietante. Carlos nunca había sido particularmente pulcro. Ese era mi papel en nuestra dinámica doméstica. Ahora, cada superficie brillaba, cada objeto estaba perfectamente alineado, como si hubiera intentado borrar cualquier evidencia de desorden.
O de secretos. Isabel dejó su maletín sobre la mesa del comedor y sacó una pequeña cámara digital. Voy a documentar el estado del inmueble y los bienes, explicó. Tú concéntrate en lo que viniste a buscar. Asentí y me dirigí primero al despacho, la habitación que compartíamos para trabajar desde casa. El escritorio de Carlos estaba vacío, excepto por su ordenador, que había dejado atrás. Probablemente tenía otro en su oficina. Intenté encenderlo, pero solicitaba una contraseña que desconocía. Déjalo, aconsejó Isabel, que me observaba desde la puerta. El juez puede ordenar un peritaje informático si es necesario. Pasé a revisar los cajones. Facturas ordenadas por fecha, correspondencia oficial, manuales de electrodomésticos, nada fuera de lo común. Entonces, en el fondo del último cajón, encontré un sobre amarillo sin etiqueta. Lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había extractos bancarios de una cuenta que yo desconocía, a nombre únicamente de Carlos, en un banco diferente al nuestro. Los movimientos mostraban depósitos regulares de cantidades significativas y retiros frecuentes. El saldo actual superaba los 50.000 euros. Isabel, llamé, mi voz apenas un susurro. Mi abogada examinó los documentos con expresión impasible. Esto es exactamente lo que necesitábamos, dijo, fotografiando cada página. Ocultación de bienes durante el matrimonio. El juez lo considerará favorable para ti. Seguimos buscando. En el armario del dormitorio, bajo una pila de jerseys que Carlos nunca usaba, encontré una caja pequeña de madera. Contenía varios recibos de hoteles, 2 juegos de llaves que no reconocí, y una fotografía. La misma mujer rubia que había encontrado en mi cama, sonriendo a la cámara desde lo que parecía ser la terraza de un restaurante de playa. Le di la vuelta a la fotografía. En el reverso, una inscripción con letra que no era la de Carlos. Para que no me olvides en tus noches solitarias. Te quiero. Marta. Marta. Ahora el fantasma tenía nombre. La fecha en la esquina inferior de la foto era de 8 meses atrás, mucho antes de mi accidente. Esto no había sido un desliz oportunista durante mi hospitalización. Había sido una relación sostenida, premeditada, cuidadosamente ocultada. Dejé la caja sobre la cama con una extraña calma. El dolor que esperaba sentir al confirmar la extensión de la traición no llegó. En su lugar, experimenté una claridad absoluta. Ya no había espacio para dudas o segundas oportunidades. Continuamos con el inventario. Isabel documentaba metódicamente cada hallazgo, mientras yo seleccionaba lo que quería conservar. Fotografías familiares, libros que me habían acompañado desde la universidad, el juego de té que había heredado de mi abuela, objetos que contaban mi historia, no la nuestra. En la cocina, abrí el armario donde guardábamos los licores. La botella de pacharán que mis padres habían traído de Navarra en su última visita seguía allí, junto a varios vinos que habíamos coleccionado juntos. Dudé un momento antes de decidir llevarme solo el pacharán. Los vinos pertenecían a una vida que ya no era la mía. Mientras cerraba el armario, noté algo extraño en la pared posterior. Parecía haber un pequeño compartimento disimulado. Extraje todas las botellas y presioné la madera. Un panel se deslizó, revelando un hueco donde descansaba una pequeña caja fuerte. Carlos nunca mencionó esto, murmuré sorprendida. Isabel se acercó, igualmente intrigada. ¿Sabes la combinación? Negué con la cabeza. Nunca habíamos tenido una caja fuerte, al menos no que yo supiera. Probé algunas combinaciones obvias. Nuestra fecha de boda, el cumpleaños de Carlos, los últimos dígitos de su DNI. Nada funcionó. Podemos solicitar al juez una orden para abrirla, sugirió Isabel. Esto refuerza nuestra posición sobre la ocultación de bienes. Estaba a punto de darme por vencida cuando recordé algo. Carlos siempre usaba la misma contraseña para todo, a pesar de mis advertencias sobre la seguridad. Era la fecha de su primera gran promoción en la consultoría. 17/05/2018, convertido a números. 1705/2018. Giré la rueda. 170-52018. La caja emitió un suave clic y se abrió. Dentro encontramos documentación de una propiedad en Alicante que Carlos había comprado hacía 3 años sin mi conocimiento, utilizando como entrada los fondos que yo creía destinados a nuestra cuenta de ahorros conjunta. También había varios sobres con cantidades considerables de dinero en efectivo y una carpeta con correos impresos entre Carlos y Marta.
que evidenciaban una relación que se remontaba a más de un año. Isabel silbó suavemente. «Bueno, esto simplifica considerablemente nuestro caso», comentó fotografiando meticulosamente cada documento. «Con esto podemos solicitar no solo el divorcio por infidelidad, sino también una compensación económica por la apropiación indebida de bienes gananciales». Mientras Isabel continuaba con su trabajo, me senté en el sofá donde tantas veces habíamos visto películas juntos, donde habíamos planeado viajes, donde habíamos soñado con el futuro. Sentí una extraña desconexión, como si estuviera en la casa de un extraño. «¿Estás bien?», preguntó Isabel, notando mi silencio. «Sí», respondí, sorprendiéndome a mí misma por la sinceridad de mi respuesta. «Es solo que no reconozco al hombre que hizo todo esto. No es el Carlos con quien me casé. O tal vez siempre fue así, pero no podías verlo», sugirió suavemente. Sus palabras resonaron en mí con una verdad incómoda. ¿Cuántas señales había ignorado? ¿Cuántas explicaciones débiles había aceptado sin cuestionar? El Carlos que yo amaba era quizás tan ficticio como nuestra supuesta felicidad matrimonial. Terminamos de recoger mis pertenencias cerca del mediodía. 3 maletas grandes y varias cajas contenían los fragmentos de mi vida anterior que había decidido conservar. El resto, muebles, electrodomésticos, recuerdos conjuntos, lo dejaría para la distribución legal de bienes. Antes de irnos, Isabel me detuvo en la puerta. «Deberías dejarle un mensaje», sugirió. «Algo formal, documentando que has estado aquí y lo que has encontrado. Será útil para el proceso». Asentí y saqué mi móvil. Durante un momento contemplé qué escribir. Podría expresar mi rabia, mi decepción, mi dolor. Podría amenazar o suplicar, pero ninguna de esas respuestas parecía adecuada para la mujer en la que me estaba convirtiendo. Finalmente escribí: «Carlos, he pasado por el apartamento hoy para recoger mis pertenencias personales. He encontrado la caja fuerte y su contenido. Mi abogada ha documentado todo. Tienes 24 horas para contactar con ella y comenzar un proceso de divorcio civilizado. Después de ese plazo, presentaremos una demanda por ocultación de bienes e infidelidad. No es necesario que me contactes directamente. Todo lo que tengas que decir, díselo a Isabel. Lucía». Pulsé enviar, sintiéndome extrañamente ligera. No era un mensaje vengativo ni emocional. Era práctico, directo, respetuoso incluso en su frialdad. Reflejaba exactamente cómo me sentía, decidida a cerrar esta etapa con dignidad y avanzar hacia mi nueva vida. Cuando salimos del edificio, don Jesús nos ayudó a cargar las cajas en el coche de Isabel. «¿Volverá, doctora?», preguntó con genuina preocupación. «No lo creo, don Jesús», respondí con una sonrisa tranquila. «Pero estaré bien». Y por primera vez desde el accidente, realmente lo creía. De vuelta en mi nuevo apartamento, Sofía me esperaba con una botella de champán y una pequeña fiesta improvisada. Había invitado a Teresa del hospital y a Claudia, mi amiga de la universidad que ahora vivía en Valencia, pero había venido especialmente para apoyarme. «¿Cómo ha ido?», preguntó Sofía mientras me ayudaba a desempacar. Les conté todo: la cuenta secreta, la propiedad en Alicante, la relación con Marta. Esperaba sentir vergüenza o humillación al revelar hasta qué punto había sido engañada, pero solo sentí alivio. Cada confesión era como quitar un peso de mis hombros. «Menudo cabrón», comentó Teresa, sirviéndome otra copa de champán. «Pero has manejado todo esto como una campeona, Lucía». «No siempre me he sentido así», admití. Hubo momentos en que pensé que no podría seguir adelante. «Pero lo estás haciendo», intervino Claudia, «y eso es lo que importa». Esa tarde, entre risas y confesiones, sentí los primeros brotes genuinos de felicidad desde el accidente. No era una felicidad completa. Aún había heridas que necesitaban sanar. Pero era real, nacida no de la negación del dolor, sino de haberlo atravesado y encontrado fuerza en el proceso. Cuando mis amigas se fueron, recibí un mensaje de Carlos. «He hablado con tu abogada. Acepto el divorcio de mutuo acuerdo y la división de bienes que propones, incluida la propiedad de Alicante. Sé que no significa nada ahora, pero lo siento, Lucía. Realmente lo siento». No respondí. No había nada más que decir. Él había tomado sus decisiones, y yo las mías. Nuestros caminos, una vez entrelazados, ahora divergían definitivamente.
y aunque el dolor de la traición aún palpitaba como una herida reciente, sabía que eventualmente sanaría. Esa noche, acomodada en mi nueva cama, con Misha ronroneando a mis pies, no soñé con Carlos ni con lo que habíamos perdido. Soñé con Madrid al amanecer, con nuevos comienzos, con la mujer que estaba descubriendo en mí misma, una mujer más fuerte, más sabia, más completa de lo que jamás imaginé que podría ser. 3 meses después, el divorcio estaba casi finalizado. Isabel había resultado ser no solo una excelente abogada, sino también una negociadora implacable. La propiedad de Alicante pasaría a mi nombre como compensación por los fondos desviados y recibiría una parte mayor del valor del apartamento en Madrid. Carlos había cedido en prácticamente todo, quizás por culpa, quizás por agotamiento. En el hospital, mi vida profesional florecía. Pilar me había ofrecido coordinar la nueva unidad de trauma, un puesto que antes del accidente habría considerado demasiado exigente. Ahora, en cambio, la responsabilidad me energizaba. Cada decisión tomada, cada protocolo mejorado, cada vida salvada era un recordatorio de mi propia fortaleza. Era una mañana de miércoles cuando entré en la cafetería del hospital y la vi. Marta. Estaba en la cola, hablando distraídamente por teléfono. No me reconoció inmediatamente, pero yo la identifiqué al instante. El mismo cabello rubio, la misma postura despreocupada que había visto aquella fatídica tarde en mi dormitorio. Mi primer impulso fue dar media vuelta y evitar el encuentro, pero algo dentro de mí se rebeló contra esa idea. Ya no era la mujer que huía, era la mujer que enfrentaba, que decidía, que tomaba control. Me coloqué justo detrás de ella en la fila. Cuando finalmente se giró, nuestras miradas se encontraron. La reconocí por sus ojos, de un azul casi transparente. Su expresión pasó de la indiferencia al reconocimiento y luego al pánico en cuestión de segundos. «Tú eres...» comenzó, su voz apenas un susurro. «Lucía», completé con calma, «la esposa de Carlos, o exesposa más bien». Palideció visiblemente. Se veía más joven a la luz del día, quizás unos 26 o 27 años. Bonita, de una manera convencional, con ese aire de vulnerabilidad que Carlos siempre había encontrado atractivo. Yo no sé qué decir, balbuceó, sus ojos moviéndose nerviosamente alrededor, buscando una escapatoria. «No hace falta que digas nada», respondí, sorprendiéndome a mí misma con la sinceridad en mi voz. «No vine a buscarte ni a confrontarte. Solo estoy aquí por un café». La camarera nos atendió entonces. Pedí un cortado, y Marta, con voz temblorosa, un café con leche. Mientras esperábamos, un silencio incómodo se instaló entre nosotras. «¿Trabajas aquí?», preguntó finalmente, señalando mi bata. «Soy médica en urgencias», contesté. «¿Y tú?» «Vengo a visitar a mi padre», explicó, retorciendo nerviosamente el asa de su bolso. «Está en oncología, cáncer de pulmón». Sentí una punzada inesperada de empatía. Por un momento, no era la amante de mi marido, sino simplemente una hija preocupada por su padre enfermo. «Lo siento», dije sinceramente. «El doctor Velasco es excelente. Tu padre está en buenas manos». Nuestros cafés llegaron. Ella pagó rápidamente y estaba a punto de marcharse cuando la detuve. «Marta», dije, probando su nombre en voz alta por primera vez, «solo quiero que sepas que no te guardo rencor». Carlos nos mintió a ambas. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Él me dijo que estabais separados», confesó en voz baja, «que solo seguíais casados por las apariencias. Cuando me enteré de tu accidente», se interrumpió, mordiéndose el labio. «Lo siento mucho, de verdad», asentí, aceptando su disculpa sin palabras. No la necesitaba, pero entendía que ella sí necesitaba ofrecerla. «¿Sigues con él?», pregunté, más por curiosidad que por dolor. Negó con la cabeza. «Terminó hace un mes, cuando descubrí que también me mentía a mí». Una risa amarga escapó de mis labios. «No me sorprende. Ha sido un infierno», admitió, pasándose una mano por el pelo. «Con mi padre enfermo y luego esto. A veces pienso que nunca volveré a confiar en nadie». La miré con una mezcla de compasión y reconocimiento. Yo también había estado en ese lugar oscuro donde la desconfianza parecía la única opción segura. «Lo harás», le aseguré. «No porque los demás lo merezcan, sino porque tú mereces vivir sin ese peso». Nos despedimos con un gesto incómodo.
Ni amigas ni enemigas, simplemente dos mujeres unidas por la experiencia compartida de haber amado al hombre equivocado. Mientras la veía alejarse hacia oncología, sentí una extraña sensación de cierre, como si un círculo invisible se hubiera completado. Esa noche, mientras cenaba con Sofía en mi apartamento, le conté sobre el encuentro. ¿No le gritaste? ¿No le tiraste el café encima?, preguntó incrédula. Yo lo habría hecho. No sentí la necesidad, expliqué, sirviéndonos más vino. Verla así, vulnerable, preocupada por su padre, me hizo darme cuenta de que es tan humana como yo. También fue una víctima de Carlos, a su manera. Sofía me observó con una mezcla de admiración y extrañeza. Has cambiado, Lucía. Antes del accidente nunca habría sido tan comprensiva. Supongo que casi morir te da perspectiva. Bromeé, aunque ambas sabíamos que había verdad en esas palabras. El accidente que había sufrido 3 meses atrás había sido grave. Un conductor ebrio se había saltado un semáforo, impactando directamente contra mi lado del coche. 3 costillas fracturadas, una contusión pulmonar, laceraciones profundas en el brazo y la pierna. Los médicos habían dicho que tuve suerte. Unos centímetros más y la barra de metal habría perforado mi corazón. En cierto modo, ese accidente había sido mi salvación. Sin él, quizás nunca habría descubierto la verdad sobre Carlos. Habría seguido viviendo en la ignorancia, confiando en un hombre que no lo merecía, construyendo una vida sobre mentiras. ¿Has pensado en lo que harás con la casa de Alicante?, preguntó Sofía, cambiando de tema. Aún no estoy segura, admití. Parte de mí quiere venderla y usar el dinero para algo completamente nuevo. Otra parte piensa que podría ser un buen lugar para escapar de vez en cuando. Deberíamos ir, sugirió entusiasmada. Un fin de semana de chicas. Tú, yo, Teresa, Claudia. Reclamar ese espacio como tuyo. La idea me atrajo inmediatamente. Transformar un símbolo de la traición de Carlos en un refugio para mi nueva vida parecía apropiado, como una forma de alquimia emocional. Lo haremos, decidí. En cuanto finalice el divorcio. No tuve que esperar mucho. Una semana después, Isabel me llamó con la noticia. El juez había firmado la sentencia de divorcio. Oficialmente, ya no era Lucía Mendoza de Soto. Volvía a ser simplemente Lucía Mendoza, dueña única de mi destino. Para celebrarlo, mis amigas organizaron una pequeña fiesta en mi apartamento. Teresa trajo empanadas gallegas hechas por su madre. Claudia, que se había quedado en Madrid más tiempo del previsto, preparó una sangría que nos dejó a todas ligeramente mareadas. Sofía contribuyó con una tarta que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Un pastel de chocolate con una figura de fondant representando a una mujer rompiendo cadenas. En medio de las risas y la música, mi móvil vibró. Era un mensaje de Carlos. Acabo de firmar los últimos papeles. Supongo que esto es todo. Sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero me gustaría que habláramos una última vez. En persona. Hay cosas que necesito decirte. Leí el mensaje varias veces, buscando en mí algún vestigio del dolor o la rabia que una vez me habría provocado. No encontré nada, solo una serena indiferencia. ¿Malas noticias?, preguntó Sofía, notando mi expresión pensativa. No, respondí, guardando el móvil sin contestar. Solo el pasado intentando regresar. ¿Y lo dejarás?, inquirió Teresa con curiosidad. Negué con la cabeza. No hay nada más que decir. Todo lo que necesitábamos comunicarnos ya está en los papeles del divorcio. Esa noche, cuando mis amigas se marcharon y quedé sola con Misha, reflexioné sobre los últimos meses. El dolor había sido real, profundo, transformador, pero también lo había sido el crecimiento. Había descubierto facetas de mí misma que nunca habría conocido de otra manera. Mi resiliencia, mi valor, mi capacidad para reconstruirme desde las cenizas. En la madrugada, sentada en mi pequeño balcón, contemplando las estrellas apenas visibles entre la contaminación lumínica de Madrid, escribí una respuesta a Carlos. No hay nada que necesite escuchar. Nuestro matrimonio terminó el día que regresé del hospital. Todo lo demás han sido solo formalidades. Te deseo lo mejor, Carlos, sinceramente. Espero que encuentres lo que estás buscando. Yo ya encontré lo que necesitaba. A mí misma. Pulsé enviar y luego bloqueé su número. No era un acto de rencor, sino de liberación. Cerraba la puerta no solo a Carlos,
sino a una versión de mí misma que ya no existía, la mujer que definía su valor a través de la validación de otros, que temía la soledad más que la mentira, que confundía el amor con la dependencia. El fin de semana siguiente, cumplimos el plan de visitar Alicante. La casa resultó ser una pequeña villa a pocos minutos de la playa, con un jardín descuidado pero lleno de posibilidades. Mientras recorríamos las habitaciones, abríamos ventanas y dejábamos entrar la brisa marina. Sentí como el espacio comenzaba a transformarse. Ya no era el secreto culpable de Carlos. Era mi refugio, mi recompensa, mi nuevo comienzo. Esa tarde, sentadas en la terraza con vistas al Mediterráneo, Sofía levantó su copa en un brindis. Por Lucía, dijo solemnemente, quien convirtió el peor momento de su vida en el principio de una vida mejor. Por nosotras, corregí, incluyéndolas a todas. Por las mujeres que nos sostenemos cuando el mundo se derrumba, mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y púrpuras. Pensé en lo extraño que era el camino de la vida. 3 meses atrás, abandonaba un hospital con el corazón destrozado y el cuerpo maltrecho, sin sospechar que ese día marcaba no el fin, sino el principio de una vida más auténtica, más valiente, más mía. Las cicatrices del accidente ya comenzaban a desvanecerse, líneas pálidas que apenas se notaban bajo la luz dorada del atardecer. Algún día, quizás, las cicatrices emocionales también se desvanecerían. Pero a diferencia de antes, ya no temía las marcas que la vida dejaba en mí. Eran pruebas de supervivencia, mapas de un viaje que me había llevado exactamente donde necesitaba estar. Esa noche, rodeada de amigas, con el sonido del mar como banda sonora, supe con certeza que había sobrevivido a algo más que un accidente de tráfico. Había sobrevivido a la pérdida de la mujer que creía ser, para descubrir la mujer que realmente era. Y esa mujer, con todas sus heridas y fortalezas, con sus miedos y esperanzas, con su pasado imperfecto y su futuro incierto, me gustaba mucho más que cualquier versión anterior de mí misma. No era un final feliz de cuento de hadas, era algo mejor, un comienzo real, honesto y completamente mío.